Buenos días, amadas almas, ¿cómo amanecieron después de esta luna? Bueno, me imagino que con mucho reconocimiento, eh, con mucho movimiento, y a raíz de esto se me presentó esta posibilidad de que hablemos del camino individual, que es súper importante a la hora de realizar nuestras propias búsquedas, nuestros propios encuentros, ya que hay un montón de corrientes individuales a las cuales muchas veces tomamos como el manual de instrucciones para poder encontrarnos con nuestra propia realidad y con nuestros propios aprendizajes. Y esto tiene muchísimo que ver con esta manera que hemos tenido de programación antigua de nuestro viejo yo, en el cual nos enseñan cómo caminar, cómo hablar, cómo realizar determinadas actividades de la vida diaria. Y en este momento, cuando estamos de alguna manera saliendo del nido, de ese lugar que se nos ha maternado y hemos aprendido nuestros primeros pasos de vida, llega el momento digamos, de prueba, llega el momento de integrarnos nosotros, de hacer nuestro propio aprendizaje, porque en realidad siempre fue nuestro aprendizaje. La cuestión es que, como siempre nos han mostrado una estructura, un camino, no nos hemos acostumbrado a tomar la absoluta responsabilidad, digamos, de nuestra creación. Entonces aquí se presentan un montón de situaciones en las cuales no solamente en la divulgación o en, digamos, o en todas las estructuras sociales, familiares que recibimos, nos damos cuenta si realmente hay un sentir de que el camino que estoy realizando no me resuena, o no lo quiero hacer, o hay algo que me fuerza y siento como una especie de disociación de mí mismo. Creo que es el momento en el cual se me va mostrando que no hay un manual de instrucciones para mí que esté escrito por otro. Todo, así sea un libro de cómo sanar o de cómo, no sé, de cómo atravesar diferentes pruebas, es la historia de la experiencia de ese que nos está de este ser que nos está suministrando o nos está convidando esta información. No quiere decir que sea inválida, quiere decir que tal vez sea interesante desde mi lugar poder de alguna manera observarlo, darle a eso mi propia, digamos, interpretación, que ya la propia interpretación ya va a ser, porque nadie va a leer algo o escuchar algo y tener la misma conciencia de quien nos envió esa información, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento es donde yo tomo las riendas de mi aprendizaje y de mi camino. Entonces, todos pueden decirme, tenés que ir por ahí, tenés que hacer esto, hay la terapia de tal cosa, hay un libro que dice tal otra, pero las riendas de mi vida las tomo yo, y la interpretación no solamente va a ser, digamos, como el disparador, sino que va a ser mi propia creación en base a esa interpretación y en base a lo que, si realizo mi propia apertura, voy a poder llegar a encontrar
un camino genuino, un camino original, y no para diferenciarme del otro, sino porque mis dones, mis talentos, mi propósito, mi misión, tal vez no es exactamente la misma. Puede ser que comparta mi camino con otros seres que tienen de alguna manera una resonancia similar, pero siempre somos todas piezas diferentes que se interrelacionan, pero hay un camino de descubrimiento propio, y en el cual arquetípicamente voy a tener pasos, sí, claro, pero depende de qué arquetipo a qué arquetipo yo vaya saltando, de acuerdo a mi fluir, ¿verdad? Porque hay una naturaleza intrínseca en mi ser que de alguna manera con las circunstancias que se me presentan en la vida, que me está mostrando constantemente caminos que sí y caminos que no, por resonancia directamente, pero a veces tenemos una insistencia en que tiene que ser así porque la vida es así, porque me dijeron que es así, y no puedo, y tengo que ir del paso 1 al 2 y del 3 al 4, y etcétera, etcétera, y todos los etcéteras que existan, que en realidad son indicaciones del camino de otro. Entonces ahora vamos a escribir nuestra propia historia con de alguna manera la soberanía de mi propio ser, de mis propios pensamientos, de mis propias palabras, de mis propios sentires y de mis acciones, que generalmente no hay nadie más que lo pueda percibir o intuir del mismo modo, por más de que coincidamos en un montón de cosas. La sensación, por ejemplo, es diferente completamente, y yo soy un universo diferente que lo que es lo que me hace maravilloso, genuino, y que hace que pueda crecer, porque crecer duele, porque es como, supongamos que tengo una talla, ¿no? Y tengo que pasar de la niñez a la adolescencia, y tengo que atravesar un proceso en el cual todo mi cuerpo físico se acomode para tener una talla diferente, una altura diferente, y eso me va a provocar como una especie de crisis en la cual es inevitable atravesar, y esa no la negamos, porque no es que vamos a decir no quiero hacer esto, es inevitable porque nuestra naturaleza nos lleva hacia ahí. Entonces lo mismo pasa con las circunstancias que vivo, y de alguna manera las pruebas que se me presentan, que no podemos. Claro que podemos, sí, pero es inevitable naturalmente que lo tengamos que hacer, nos guste o no, porque si no lo hacemos por cuenta propia, de alguna manera nuestra misma naturaleza nos va a impulsar y nos va a de alguna manera obligar mediante esta cosa de yo me niego, y me aparece inminentemente sobre mí prácticamente esa circunstancia para que la atraviese, y aunque crea que es imposible salir de ella, siempre tenemos las herramientas. Siempre tenemos las herramientas. Lo mismo pasa con la salud, o sea, ¿no? Hay algo que creo que no voy a atravesar, pero se me está presentando un montón de circunstancias para observar en mí mismo, para sentir qué es lo que está sucediendo, y la sanación en estas circunstancias se presenta cuando empiezo a ser consciente lo que está en mi presente, para que pueda observarlo, transitarlo y trascenderlo. Por eso mismo, en lo que es el camino individual también se presentan un montón de circunstancias diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay algo que es muy común que tiene que ver con la alimentación. Todos los seres tenemos, digamos, diferente constitución, no solamente morfológica, sino fisiológica,
y no porque, digamos, hay algo en común que tenemos, digamos, determinados órganos, que tenemos, digamos, todos los sistemas y todas las células, todo protones, moléculas, todo lo que tenemos, eso es, claro, pero no son iguales, digamos, seguramente si tomamos dos células desde lo más profundo del estudio de ellas, no las vamos a encontrar idénticas, van a tener, digamos, cosas, funcionamientos y todos los órganos determinados, digamos, naturalmente, pero va a haber una diferenciación. Entonces, por ejemplo, en la alimentación no todos resonamos con la misma alimentación, no todos tenemos la misma sangre, no todos venimos de la misma raza, digamos, terrestre o no terrestre. Entonces hay un montón de cosas y no todos tampoco tenemos el mismo desarrollo evolutivo. Entonces a veces nos obsesionamos con dejar determinado tipo de alimentación de un día para el otro, y también pensemos que el aprendizaje de nuestros neurotransmisores necesitan del hábito de cambiar, ¿no? Comportamientos de a poco, hasta que ya se realice de forma natural y no de una interrupción así brusca, en la cual yo transforme inmediatamente ese hábito. A veces no tiene que ver con el hábito, tiene que ver con otras cosas, y además hay que equilibrar diferentes situaciones para poder evolucionar en eso, ¿no? Pero también la perspectiva del sentir, de que yo siento que voy a alimentarme de esta manera, me pertenece, y lo que el otro haga le pertenece. Entonces esto también tiene que ver con el ir respetando, que esto es algo que tenemos que aprender súper, de cada uno su proceso, de cada uno el camino que, digamos, que elige, o el camino en el que está, que siente que es el que le corresponde, y es válido todas las veces. No puedo obligarme a mí misma a hacer algo que no siento, ni puedo menos intervenir en el comportamiento del otro, porque el otro siente que lo que está haciendo está bien, y bueno, a mí lo que hablo es de desapegarnos del juicio, de creer que determinada manera de alimentación, determinada manera de elección o de sincronización con la vivencia o las circunstancias o las situaciones o el camino que el otro elige, tiene que ser determinado por mi juicio. Por eso cualquier manual de instrucciones, así sea una escritura, sea un método, sea lo que fuera, o sea una cultura o lo que fuera, es algo que hizo otro ser o otros seres colectivamente, y que está bien, pertenece a ellos. Yo decido si tomo ese manual de instrucciones como mi camino de vida, o si tomo mi camino de vida de acuerdo a mi aprendizaje, a mi evolución, y en concordancia con mi crecimiento. Bueno, crecimiento, me suena que dice viento, con mi crecer, ¿no? Me gusta más. Entonces, no obliguemos a la semilla a ser una flor. Todavía tiene que transitar diferentes procesos. No juzguemos a la semilla por no ser flor. Y que no sea flor tampoco significa que esté involucionado. Significa que está en otro tiempo evolutivo. Digamos, como este cambio en mi sentir y en mi pensar sobre los tiempos evolutivos, o el tiempo o el estadio dimensional del otro, es también una detención para mí mismo. El juicio es una detención. Entonces
es poner en una cajita, en una etiqueta algo en el cual también mi juicio está interviniendo, digamos, el camino del otro, energéticamente hablando, y además el mío, porque también yo estoy de alguna manera reflejando algo que estoy proyectando en el otro de acuerdo a mi visión, de acuerdo a mi sentir, de acuerdo a mi manera de materializar. Entonces, sin comparaciones, estamos en nuestro ser. Sin juicios, estamos en nuestro ser. Sin la queja de por qué o para qué, me aleja de mi interior original, o el sí mismo, o el alma, o el Buda, o el universo, lo que quieras decir. Entonces, en este camino, lo que vamos haciendo a medida que vamos avanzando, lo que vamos es develando misterios de mi propio ser, que conjuntamente van interrelacionados con este develar también la realidad en la que yo estoy parado. Llámese programa, llámese holograma, llámese como quiera. O sea, ¿por qué? Porque en este develar todo este conjunto o cadena de sucesos, voy quitando también peso a cosas que sentí que podían detenerme. Entonces, la importancia de develar quiere decir soltar patrones antiguos que están en mi información, digamos, no solamente física, sino astral, en todas mis áreas, y las voy develando. Es como voy soltando. ¿Cómo las suelto? Dándole visibilidad. ¿Cómo le doy visibilidad? Observándome. Cuando observo el afuera, me puedo observar también, porque es mi manera de ver el afuera, es mi manera de verme, es mi manera de sentir el afuera, es mi manera de sentirme. Y entonces lo que sale de mi sentir, de mi pensar, de mi creer, es algo que es, digamos, es que está en mí. Entonces voy develando esos misterios, que tal vez no eran tan misterios, pero voy descubriendo, quitando, hasta cada vez ir logrando más claridad y discernimiento. Imaginamos que tenemos muchas capas, y a medida que vamos sacando, vamos viendo mejor, ¿verdad? Bueno, de eso un poco se trata, que igualmente, si a alguien no le resuena desde este sentir, es válido también. Estoy simplemente hablando desde mi experiencia, y que muchos pueden resonar, y a muchos pueden autodescubrir otros estadios, pueden develar otras cosas, que de eso se trata mi camino. En este quitar capas, voy aclarando, voy siendo más liviano y voy avanzando diferente. Por eso mismo es que lo que fui hace 5 segundos ya no es como nuestro vehículo va transmutando y va evolucionando. También todo lo que nos sucede afuera y todo lo que nos sucede dentro, que no vemos pero que podemos develar. Entonces, esta conciencia, toda esta información de conciencias, además, también están como nuestro cuerpo físico. También es el cuerpo físico en el que habitamos, que es Gaia, planeta, o como quieras decirle, o el mundo, si lo ves desde un lugar un poco más material. Entonces,
eso también tiene información que también está en nosotros porque nosotros habitamos ese espacio también, ¿no? En nuestra casa. Y entonces hay una correlatividad en todo lo que tiene que ver con la casa, el templo, ¿no? ¿Y qué elegimos? De alguna manera de eso, elegimos repetir esos patrones o sanarlos y por lo que sentimos, porque también hay un comportamiento social, cultural, de acuerdo en el lugar que nos encontramos, que es importante observarlo y decir, bueno, y tiene que ver con la historia también, ¿no? Y entonces en esa historia es reencontrarnos con nuestra propia historia. Entonces no es que yo no pertenezco a eso, sí, vos estás acá. Entonces, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es la historia que encarna todos estos movimientos de patrones heredados, ¿no? Y esos patrones heredados, ¿cómo los trasciendo? ¿Y cómo me trasciendo? Entonces, la historia de una tierra que habitamos, del pueblo, de la ciudad en la que habitamos, del pueblo o lo que fuera, o de mi propia casa física en la que, digamos, voy a dormir y todo eso, tiene que ver con todo mi ser, tiene que ver con toda mi información. Entonces, cuando voy yo sanando desde lo más profundo, porque me hago soberano de mí mismo, eso también repercute en el afuera, no solamente en la percepción de la realidad, porque pueden suceder cosas que no están, digamos, en nuestro control, pero que sí nosotros podemos, digamos, de alguna manera resignificar esa mirada, ese sentir, ir sanándolo. Y eso, imaginemos, si son varios los que van a empezar a resonar con eso, va a ser cada vez más expansivo y correlativo para también ir quitando velos colectivos. Entonces, en este reencuentro, lo que nosotros hacemos es como una apertura de esos patrones, una visualización, un sentir, un avanzar para poder transformarlos. Pero si yo no soy consciente de los patrones que he estado cumpliendo a rajatabla, como si fuera una lealtad invisible, porque a veces no soy del todo consciente. Siempre somos conscientes, pero no somos del todo conscientes porque o no lo estamos queriendo ver, o no lo podemos todavía, no estamos listos para verlo, porque necesitamos sacar otros velos para poder aperturarlos. Entonces esto es como tener paciencia con mi camino, tener paciencia con el afuera, y bueno, y sí, obviamente hay cosas que son más del 3D que tenemos que tener en cuenta, pero tenemos también un mundo interior, y el mundo interior no lo puede con nuestro mundo interior, el propio, no lo puede describir otro ser más que yo. Entonces, en esa apertura de mis patrones, de mis informaciones, de mis registros, en mi auto percibirme y mi autointuirme, me va a dar muchísimas herramientas y descubrimiento y creación de nuevas herramientas que voy a crear o que voy a accionar con las llaves que solamente tengo yo para que esas puertas se abran. En todo este camino es sumamente importante la gratitud. Cuando estoy en acción de gratitud con mi camino y con todo lo que se me presenta por ahí, no es lo que yo planeé, no quería esto, yo lo quería de otra manera, por favor, sáquenme de aquí. No, estamos acá, vas a gritar un montón y te puedes llegar a sacar, pero si te sacan y no lo hiciste por vos mismo, vas a volver a entrar ahí. Entonces, la gratitud de la prueba, del camino, de los seres que se presentan en nuestra realidad es sumamente importante. En esa gratitud se encuentra lo divino, en esa gratitud
al camino, a la prueba, a la experiencia, voy a poder tener una amplitud de observación. A ver, si yo en lo que es la queja, por ejemplo, de que ¿por qué me tocó esto? Esto es como si fuera tapar mi cara, tapar mis ojos, tapar mi voz. En cambio, en la gratitud tengo una amplitud de visión, tengo una amplitud de recibir, de comunicación, de alimentación, de retribución. Es como un dar y un recibir, porque, digamos, el recibir es constante. El intercambio de eso, sin que sea una transacción de alguna manera financiera bueno, yo te doy, pero vos me tenés que dar. No. Nosotros recibimos constantemente, entonces todo ese recibir, a veces no, pero yo no quería recibir esto. Bueno, sí, pero te alcanzó la plata para esto, ¿no? Porque en realidad quiere decir, esta situación que estás viviendo te está trayendo algo y no hay vergüenza, no hay humillación si no está tu herida de humillación, no hay injusticia si no está tu herida de injusticia, no hay abandono si no hay una herida de abandono, no hay traición si no hay una herida de traición, y eso nos está marcando qué es lo que tenemos que sanar y nos está mostrando el porqué de esa presencia delante de nuestras caras o en nuestra realidad, para decir, bueno, listo, voy a perdonar esto de una vez por todas, y esto me va a llevar a sacar 15 velos, porque en realidad el último velo no fue el que me trajo esto, sino me vino a recordar que hay algo ahí que todavía está removiendo mis extrañas y necesito, porque en este caso necesito encontrar, no tiene que ver con la falta, porque no lo estoy encontrando, entonces voy a encontrar esa puerta que me muestre la claridad. No voy a poder abrir una puerta si yo lo que quiero es escapar. Es como en la medida que voy sanando con gratitud, que voy aceptando las pruebas, se van abriendo las puertas, si no las puertas van a permanecer cerradas, ahí hasta que decida tomar las riendas y aceptar que a veces cometemos desidias y matamos de inanición a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, negándole la posibilidad de la apertura y de la visual y del sentir, que nos van a decir absolutamente más de lo que nosotros creemos que nos va a decir otro, o lo que nosotros creemos que nos va a dar una información suministrada por otro. Entonces, en este camino de la prueba, siempre tenemos las herramientas, pero nosotros usamos las herramientas viejas, creamos nuevas, aceptamos, negamos. Es preguntarnos, ¿qué me pasa con esto? ¿Por qué sigo en esto? ¿Para qué? ¿Qué me produce? Y si me produce esto, ¿cómo puedo trascenderlo? ¿Cómo puedo reencontrarme si me siento en este momento que estoy fuera de mí? ¿Será que estoy fuera de mí o será que todavía insisto en mi viejo yo? Que ya esa piel está para mudar y yo tengo ya la piel, la solté, pero la sigo teniendo encima porque siento que me voy a morir de frío, ¿no? Entonces no me encuentro porque estoy aceptando mi nueva realidad, mi nuevo camino, y estoy
moviéndome para salir de ahí desde la gratitud y el amor, o realmente perduro en queriendo sostener ese otro yo que me funcionaba hace un montón de tiempo, cuando ni siquiera era quien soy hoy. Y en quien soy hoy, en quien me he convertido, me hace sentir bien. Entonces, si no me hace sentir bien, ¿tendrá que ver con mi nuevo yo o será otra máscara del viejo yo tratando de sobrevivir? Bueno, que el ego tiene esos disfraces. Es un gran imitador, además. Es un gran artífice de la mentira de la razón. Entonces, la razón es algo que también nos desconecta un poco. No quiere decir que no haya razones válidas. Lo que quiere decir es que si va de la mano con el amor, con el vivir, con toda esta cosa orgánica que fluye en nosotros, la estructura tiene un sentido. Pongámosle organizativo, puede ser, pero el caos es maravilloso, porque en el caos puedo ver todo. A veces en la estructura hay un montón de capas, así como, no sé, paredes, puertas, esto, lo otro, qué sé yo, y no me permiten visualizar todo lo que hay detrás o lo que fuera. Entonces, discernir también a veces es todo a la vez. Y yo sé que tengo un montón de cosas, de herramientas disponibles, de vivencias disponibles, de seres que resuenan con ese momento, pero a veces la razón intenta de que tengamos todo de alguna manera retenido en una caja para que no se nos escape por si lo llegamos a necesitar. Y ir livianos, como el arquetipo del loco, es en confianza de que siempre, si estoy en mi naturaleza, voy a sincronizar con las herramientas, con los seres, con las experiencias que son acordes a mi momento, porque cuando estoy en naturaleza, en amor, sincronizo directamente con lo que es requerido para ese momento. Entonces, llevar las mochilas de todo eso que viví porque esto no me va a servir es pesado y nos quita no solamente velocidad, sino visibilidad, porque estoy tan ocupado del peso que me cuesta poder sentir todo lo otro que está sucediendo en mi presente y que tiene por ahí muchísima más riqueza de todo eso que ya está, que ya tiene tierra, que tiene años y que es meramente conocimiento. ¿De qué me sirve citar un autor? Porque he leído mucho si realmente esa información no la incorporé en mi ser y ya está. Es como, bueno, si leo un libro, ya está, el programa ya entró. Listo, lo incorporo a mi vida. Y saberlo de memoria es una estructura que necesaria, tal vez, para ir livianos. Pero obviamente, si vos decidís llevar esas estructuras hasta que en algún momento te des cuenta, te va a pasar y está perfecto también y es válido. Entonces, siempre decidas soltar, decidas llevar, decidas tomar el camino que tomes, sientas lo que sientas, va a ser válido para tu momento evolutivo. Entonces, lo que te digan de cómo debes hacerlo no importa. Lo importante es cómo lo sientes y cómo lo siento, cómo lo vibro. Entonces, así lo que yo te diga
no importa, no me hagas caso, simplemente es volver al origen siempre, a mi camino, a mi camino. Y si decido tomar el camino de otros, también es válido, porque en algún momento todo lo que es estructura se cae por su propio peso cuando ya es imposible sostenerlo. Así que todo lo que diga, de acuerdo a que lo interpretas, es tu interpretación. Yo puedo hacerme responsable de lo que digo por mí misma, pero no de lo que interpretas, y la interpretación que tenés es válida porque es tuya y porque tiene que ver con tu camino y con tu aprendizaje. Así que siempre en gratitud, siempre en amor a la prueba. Y si en ese momento no lo sentís, tampoco sentirte culpable, porque también es parte del camino que estás transitando. Entonces, no sentirnos mal, porque ya a esta altura, con todo lo que he estudiado y con todos los cursos que hice, no puede ser que me esté pasando. Sí, puede ser, te está pasando. Y está bien también, porque esto que decíamos, crecer tiene transformaciones, y en esa metamorfosis va a haber crisis, va a haber momentos que estamos perdidos. ¿Por qué? Porque hay un llamado a soltar lo que ya no vibra con nuestra realidad actual. Entonces, estar presente siempre, volver al centro como podemos, y confiar siempre en que la gratitud nos conecta con nuestro interior, con nuestro yo superior, con nuestro sí mismo, con nuestra alma, nuestro espíritu, con todo aquello que nos conecta. Así que conectamos, nos abrazamos, y quiero agradecerles amorosamente todo lo hermoso que me brindan y que nos brindamos, y nos abrazamos. Hasta pronto. Si llegamos, hoy vamos a tener otra entrevista de una nueva sección del canal, así que bueno, nos saludamos en gratitud eterna e infinita. Hasta la próxima.